Buenos días, estimados televidentes. Es un gusto para mí dirigirme hasta ustedes a través de su nuevo programa, Consultas de Salud. Mi especialidad es el diagnóstico por imágenes, una especialidad dentro de la medicina que inicialmente fue llamada simplemente radiología. El día de hoy haremos una breve reseña de los métodos diagnósticos más usados y que se basan en el uso de los rayos X. Su historia, cuándo y cómo fueron logrados su desarrollo dentro de la medicina, específicamente dentro de la imaginología, así como brevemente comentaremos sus usos y aplicaciones en cada caso. Iniciaremos recordando que oficialmente el 22 de diciembre de 1895 el físico Roentgen expuso la mano de su esposa a unos recientes rayos descubiertos y desconocidos por él, logrando esta noche realizar la primera radiografía de la humanidad. No debemos desmeritar que en realidad Guillermo Morgan en 1785 presentó ante la Royal Society de Londres un comunicado describiendo un experimento con un tubo de vidrio al vacío que al pasarle descargas eléctricas producía una luz verde. Este tubo con luz verde fue en realidad el primer tubo de rayos X de la humanidad. Sin embargo, el señor Morgan nunca supo de qué se trataban estos rayos y mucho menos imaginaría lo que significaba este descubrimiento tan importante para la humanidad. Hablando de los desconocidos rayos, los cuales posteriormente se llamarían rayos X, debemos mencionar que existen dos tipos que básicamente son los que nos interesan: los rayos X blandos y los rayos X duros. Los rayos X duros son utilizados, por ejemplo, en la industria o también son utilizados en la medicina para la destrucción de células malignas o mejor llamado tumores. Método conocido como la radioterapia. En el caso de los rayos X blandos, son los que se utilizan para obtener imágenes radiológicas. En este caso, es utilizada la barrera de protección radiológica. De esta manera, evitamos que todo el cuerpo sea expuesto a la radiación en forma innecesaria y de esta manera podemos prácticamente enfocar el área del cuerpo que nos interesa estudiar sin correr mayores riesgos. Precisamente al ser rayos blandos y tener la capacidad de atravesar constantemente las diferentes partes del cuerpo es que se logra en una radiografía obtener las diversas sombras que se producen en la escala del blanco al negro. Y esto son lo que hace que se dibujen los diferentes órganos en una radiografía. Por esta razón, un hueso es una imagen que se logra observar muy adecuadamente en una radiografía al observarse completamente blanca, mientras que algunos otros tejidos prácticamente son transparentes, ya que los rayos X los atraviesan en forma muy fácil, no dejando prácticamente huella dentro de la imagen radiológica. Este principio es el que me interesa que les quede muy claro. Así podrán ustedes entender el porqué de los diferentes estudios y por qué se utilizan diferentes métodos de diagnóstico en diferentes patologías. Por ejemplo, si queremos observar una fractura, nada mejor que una radiografía. Mientras que si lo que queremos es valorar un tendón, por ejemplo, de poco o nada nos va a servir esta misma radiografía. El hueso, al ser pobremente atravesado por los rayos X, se logra delimitar muy claramente. De esta manera vamos a poder observar el sitio exacto de un trazo de fractura. Ahora bien, si lo que queremos es valorar el tendón, como pusimos en el ejemplo anterior, de nada nos va a servir prácticamente en la misma radiografía, ya que el tendón es atravesado muy fácilmente por los rayos X y prácticamente no va a producir ninguna sombra dentro de la placa radiográfica que nos sirva para hacer un diagnóstico adecuado. En este caso existen otros métodos de diagnóstico en radiología, los cuales serán estudiados en próximos capítulos. En el caso en que se requiera
mediante la radiografía simple, estudiar órganos que no son visibles a la simple vista, se utilizan algunas sustancias químicas y farmacológicas, las cuales son aplicadas de diferentes formas. Por ejemplo, pueden ser inyectadas, pueden ser tomadas e inclusive pueden ser colocadas por sondas dentro del cuerpo. En todos los casos se busca lo mismo, que estas sustancias llamadas medios de contraste se adhieran a las paredes del órgano en estudio o se disuelvan en la sangre, según sea el caso. De esta manera, al contener un componente que no es fácilmente atravesado por los rayos X, van a delimitar su forma, pudiéndose de esta manera obtener imágenes que nos mostrarán su morfología o pérdida de la misma, ya sea porque se encuentren ocupados o porque están siendo destruidos por un tumor, por ejemplo. En el caso de querer estudiar un tumor, igualmente utilizamos sustancias llamadas medios de contraste, como dije anteriormente, las cuales se disuelven en la sangre y esta, al ocupar la circulación de un tumor, lo va a delimitar en forma adecuada, lo que nos va a permitir lograr un mejor diagnóstico con dicha imagen. Estas sustancias pueden utilizarse en diferentes estudios radiológicos. Podemos mencionar la serie gastrodenal, que es un estudio que se utiliza básicamente para estudiar el estómago y las primeras porciones del duodeno. O también podemos mencionar el pielograma intravenoso, en donde el medio de contraste es inyectado a través de una vena y eliminado por el cuerpo a través de las vías urinarias. De esta forma nos permite valorar en forma integral tanto el riñón, uréteres como vejiga. También podemos mencionar el colon por enema, es un estudio muy conocido en el cual colocamos medio de contraste dentro del colon, como lo dice su nombre, y podemos detectar patologías desde las más simples, como sería un pólipo o un divertículo, hasta el temido cáncer de colon. Podemos mencionar como otro método de diagnóstico muy conocido por todos ustedes, que es la mamografía. Este estudio radiológico utiliza dosis de radiación mucho más bajas que lo que normalmente se utiliza para otro tipo de estudios radiográficos, razón por la cual los equipos de rayos X y los equipos de mamografía son diferentes, aunque ambos sirven para producir rayos X y observar un órgano. Si utilizáramos un equipo de rayos X convencional para tratar de observar una mama, probablemente no sería posible debido a las altas dosis de radiación que produce un equipo convencional. Mientras que el equipo de mamografía produce dosis muy bajas de radiación, lo que permite que el tejido mamario sea muy fácilmente visible en una radiografía. Con el pasar del tiempo, se han venido introduciendo diferentes métodos de diagnóstico, los cuales no utilizan las mismas bases físicas. Por ejemplo, podemos mencionar el caso del sonido, que se utiliza en el ultrasonido, el movimiento, que se utiliza en el ultrasonido Doppler, los rayos gamma, que son utilizados en la medicina nuclear, y el magnetismo en el caso de la resonancia magnética. Otro método, la tomografía axial computarizada, mejor conocido como TAC, sí utiliza rayos X, pero también utiliza un sistema de cómputo, de tal manera que obtenemos imágenes computarizadas. Esto nos permite reconstruir las imágenes de diferentes formas, ya sea en un plano axial o en un plano tridimensional. De igual manera podemos manipular las imágenes, medir sus densidades, observarlas en tercera dimensión y desde diferentes ángulos. Todo esto son ventajas importantes a la hora de tratar de hacer un diagnóstico adecuado de una patología determinada. Toda esta revolución tecnológica a través del tiempo ha llevado a cambiar el nombre de la especialidad y de llamarse simplemente radiología, se le buscó un nombre más integral y que explique mejor sus funciones,
De esta manera fue creado la imagenología. Esto es una especialidad de la medicina que utiliza como base el uso de las imágenes con el fin de hacer diagnósticos adecuados y certeros. Dichas imágenes, junto con el uso de los exámenes de laboratorio, exploración física, signos y síntomas del paciente, logran que su médico tratante pueda determinar cuál es la enfermedad en cuestión y de esta manera encontrar una cura más fácilmente. Con el pasar del tiempo, la especialidad pasó de ser meramente una especialidad diagnóstica para convertirse en una especialidad que tiene papel protagónico en el manejo de algunas enfermedades, su diagnóstico y hasta su tratamiento. Eventualmente para esto podemos ejemplificar con por ejemplo, el uso de la radiología vascular. En este tipo de estudios se utiliza la introducción de catéteres, que son pequeñas mangueritas que se colocan dentro del cuerpo, las cuales se van siguiendo a través de un monitor y mediante la opacificación de dichos catéteres o mangueritas con medio de contraste podemos observar cómo las mismas avanzan dentro del organismo. Una vez colocados estos catéteres dentro del órgano a estudiar en cuestión, podemos inyectar medio de contraste y observar, podría ser el ejemplo, una arteria o una vena. En ese caso, muchas veces el diagnóstico se hace en el mismo momento, logrando determinarse que dicha estructura vascular presenta una zona de estenosis o estrechamiento. De tal forma que a través del mismo catéter podemos introducir uno más delgado que posee en su extremo un balón. Este balón, bajo presión controlada, se coloca en el sitio de mayor estrechez, lográndose obtener nuevamente un calibre adecuado de la estructura vascular estudiada. Para evitar que se vuelva a estenosar o a estrechar esta estructura vascular, se coloca a través del catéter también un pequeño resortito conocido como estén. Este queda fijo dentro de la arteria y hace que no vuelva a estrecharse o estenosarse, de tal manera que podemos eventualmente lograr una cura del padecimiento que fue diagnosticado previamente y en el mismo momento por el estudio angiográfico. A través de varios programas que iremos transmitiendo paulatinamente, nos encargaremos de hablar de estos diferentes métodos con mayor detalle y, más importante aún, cuáles son sus aplicaciones dentro del diagnóstico médico. Básicamente mi interés en este primer programa es inducirlos en el mundo del diagnóstico por imágenes y sus principios básicos. De esta manera podrán entender mejor por qué muchos de los estudios que realizamos son basados en rayos X y otros no. Estos otros métodos los estudiaremos en programas venideros. Otro de los objetivos durante este primer programa es transmitirles que una radiografía, si bien es de gran ayuda, no siempre es útil para todas las enfermedades y diagnósticos médicos. Hablar de radiología sería interminable, pero al menos conocer estos principios básicos nos va a permitir como pacientes saber de qué se trata y en qué casos podríamos utilizarlos. Por último, es nuestra obligación como especialistas en imagenología hacer conciencia en la población que una radiografía es un método con un riesgo bien calculado y que utilizado en forma adecuada no nos va a traer ninguna consecuencia. Sin embargo, el abuso de las radiografías podría traernos consecuencias a largo plazo. También debemos recordar que bajo ninguna circunstancia debemos de utilizar rayos X o estudios radiológicos en pacientes embarazadas o que se crea que estén embarazadas, principalmente durante el primer trimestre del embarazo. Como salvedad, debemos dejar claro que si existe una indicación específica para su uso, esta deberá de ser realizada bajo la supervisión estricta de un especialista en imágenes médicas. Espero que la información les sea de utilidad y de fácil entendimiento.
No quiero despedirme sin antes recordarles un principio básico en la medicina, que es la medicina preventiva es mejor que la medicina curativa. Es decir, que hay estudios radiológicos que estamos obligados a practicar periódicamente con el fin de detectar enfermedades en etapas tempranas. Un típico ejemplo de esto es la mamografía, pero este es un tema que desarrollaremos en nuestro próximo programa. Por hoy me despido de todos ustedes agradeciéndoles el haberme permitido entrar en sus hogares. Que Dios los bendiga.